que abra sus Biblias en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Hace unos días estuve predicando de esto en mi congregación, en la congregación del Señor, que Él me ha permitido predicarles y pastorear. Juan capítulo 15. Hablaba con Roberto y me decía, estamos en aniversario, cumpliendo 14 años. Y el lema dice que es de la mano con Cristo. Y la única manera, hermanos, para poder salir adelante es estar tomados del Señor, no hay otra. Y eso es lo que vamos a leer en la palabra del Señor. Y si lo tiene, se pone en pie para una mejor reverencia a nuestro Rey. Y vamos a leer el verso del verso 1 hasta el verso 5. ¿Lo tiene, hermano? Juan capítulo 15, verso del 1 al verso 5. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amantísimo Señor, te damos las gracias, Señor, por tu hermosa palabra, Señor. Porque sé que a través de ella, Señor, usted nos anima, nos esfuerza y sobre todo, mi Dios, nos ayuda para poder proseguir este camino, Señor, que sabemos que no es fácil, pero tampoco difícil. Porque usted, Señor, nos lleva tomado de sus manos, Señor. Ayúdenos para no soltarnos, Señor, y poder hacer así, Señor, ese galardón grande, Señor, que usted tiene preparado para sus hijos. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo esta congregación. Bendigo, Señor, al pastor Roberto. Bendice, Señor, su vida y su salud. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento. Y vemos que esta palabra, hermanos, es para nuestro tiempo. El Señor dice que Él es la vida verdadera. Y una vid sabemos que es si nos vamos de lo que el Señor estaba hablando, era una planta de uvas, ¿verdad? Pero yo, para poder hacerlo más práctico, le decía a los hermanos que el Señor es un árbol de frutas. Puede ser un mango y nosotros somos las ramas. Y en las ramas están las flores. Usted ha visto esos palos de mango cuando empiezan a florear, ¿verdad? Cada rama tiene un montón de florcitas. Y llega un momento dado que esas ramitas van a dar fruto. Van a dar fruto. Y eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros si estamos tomados de Él. Porque aquí lo dice claramente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Es el que poda, es el que cuida de ese árbol, es el que está pendiente que no falte nada. Amén. Alguien dirá, a mí cuando me dijeron que viniera Cristo, me dijeron que todos los problemas iban a estar resueltos. Porque el lema era que con Él todos los problemas van a ser solucionados. Y yo le puedo decir algo y le digo a la congregación, es cuando comienzan. ¿Por qué? Porque el Señor nos empieza a limpiar. Porque Él no quiere que nos quedemos tal cual vinimos a Cristo. Él quiere transformarnos. ¿Para qué? Para que demos fruto.
Esa es la parte fundamental de nosotros los cristianos. Dice claramente que Él es el labrador. ¿Quién? Nuestro Padre. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice que lo quitará. Es decir, que entonces no basta, y voy a ser un tanto práctico y pragmático, no basta con haber recibido a Cristo y quedarnos tal cual estamos. Hermanos, Dios quiere más. Porque Él quiere que nosotros demos fruto. Y si tú no llevas fruto, la palabra claramente lo dice, que lo va a quitar. No sé si no me entienden, hermano. Dice que lo va a quitar. Y yo no puedo cambiar la palabra. Dice claramente, el verso 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Hermanos, lo aparta y espérese, ya va a ver qué pasa con ese pámpano, con esa ramita que no está llevando frutos. Y dice acá, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Cuando nosotros decidimos tomarnos de la mano del Señor, hermanos, se nos va quitando. Miren, una de las cosas que nos empieza a quitar cuando vinimos a Cristo, yo no sé si se recuerda, fueron nuestras malas palabras. ¿Ya? Malcriados, palabras soeces, no decíamos palabras, por tantas palabras buenas se lleva un chorro, ¿verdad? Si me entiende de esa manera, de palabras malas, sapos y culebras, para hacerle más claro, ¿verdad? Y muchos de nosotros nos sentíamos a gusto con esa forma de hablar. Vinimos a Cristo y nos sentíamos confrontados, nos miraban ya raros. De presto estábamos quizás en algún grupo de hermanos y de presto se nos salían unas palabritas y se nos quedaban viendo raro, ¿verdad? Y veníamos al Señor y le decíamos, Señor, quítame esto, quítame esto. Cuando usted menos sintió, ya no decía malas palabras. Cuando menos sintió, el Señor le quitó las telenovelas. Pasábamos horas y horas educándonos con hacer maldad, porque en las telenovelas, ¿qué enseñan? A las mujeres a ser infieles, a los hombres de la misma manera, a poder engañar a las esposas. Eso es lo que enseñan las telenovelas. Hoy dicen algunos, ¿verdad? Es que hoy estoy viendo una novela cristiana, pastor, ¿verdad? Ahí han puesto una telenovela que dicen que es cristiana, Moisés, ¿verdad? Y algunos se engañan creyendo que sí es. No, hermanos, eso es del diablo, y perdónenme, porque eso tal vez tendrá unas cuantas frases cristianas, pero todo lo demás es pura telenovela, es decir, inventos. No está en la palabra de Dios, no lo podemos ver de esa manera. Y dice entonces que Él lo empieza a limpiar, nos empieza a quitar esas cosas que no les gustan, nos empieza a alejar los amigos. Cuando ya los amigos, nosotros no compartimos el mismo sentir, ¿sabe qué hacen? Ellos mismos se van alejando. Pero ¿sabe qué? No son ellos, es Dios que los aleja, porque no nos edifican. Porque todo está bien, de presto aparece el amigote, ¿verdad? Y de presto, no, vino fulano y se lo llevó. Ya no vino al culto, se fue para la playa. Muchos hoy que están de vacaciones por la vacación de San Salvador, aprovechan, ¿verdad? Y se pierden toda una semana de no venir a la iglesia. Y todavía piden bendición al pastor, ¿verdad? Pastor, ¿me da permiso para ir a la playa a ver muchachas en bikini? Yo no digo que sea malo ir a la playa, hermanos, pero estamos cambiando a nuestro Dios. Dice que Él nos va a limpiar. Y eso duele, hermanos, porque yo le puedo decir a alguien cuida de sus plantas en su casa. Yo me imagino que mis hermanas, si tienen algún rosal, ¿qué le tiene que hacer a un rosal para que siga dando rosas? Podarlo. ¿Y qué es podarlo? Pasarle una tijera y cortarle ciertas ramas que sabemos que van a estorbar, que no van a, lo que están haciendo es estorbar nada más. Así es cuando nos quitan, ¿verdad? Cositas que nosotros, nuestra alma anhela. No, eso no me lo toque, por favor, pastor, no me hable de esa manera, ¿verdad? Yo le permito que me aconseje, pero ahí ya con mi vida no se meta. Hermanos, perdónenme, pero si el Señor nos puso para pastorearlo, es para conocer la oveja.
Y en veces, mire, en toda congregación pasa, cuando uno ya le habla a una oveja, mira, necesito hablar contigo, quiero conocer divino, ¿y por qué está metido el pastor, verdad? Si yo solo llego a sentarme, no para que se meta en mi vida, pues créame que el Señor en un momento dado nos va a pedir cuentas. ¿Por qué? Porque Él dice que nosotros tenemos que conocer también el estado de las ovejas. Y entonces quiere decir que tenemos que meternos. ¿Para qué? Para poder ayudarle al Señor en el trabajo que Él está haciendo. Verso 3, ya vosotros estáis limpias por la palabra que os he hablado. ¿Quién estaba diciendo esto? Lo estaba diciendo Jesús. Hermanos, lo que nosotros necesitamos para poder ser limpiados, ¿sabe qué es? Es la palabra de Dios. Por eso le puedo decir algo, nosotros como pastores tenemos que venir a predicar la palabra de Dios, lo que está en la palabra, en la Biblia. No podemos venir a inventar, no venimos a contar chistes, no venimos a cambiar y a hacer chambres, no, hermanos, venimos a predicar la palabra de Dios, lo que está escrito nada más, y eso nos va a limpiar, eso nos va a transformar. Es fácil demostrárselo. Cómo era usted antes y cómo es hoy. Muchos, le puedo decir, nos da vergüenza acordarnos cómo éramos antes. Malos. Si contáramos el testimonio, no diera pena. Bueno, su pastor me imagino que ha contado su vida. Y yo lo recuerdo perfectamente. Vea, mi estimado. Y yo le puedo decir cosas que no llenan de orgullo. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde nos rescató? ¿Qué lo transformó a Él? La palabra. ¿Qué cree que hacía de que después que saliera de trabajar un viernes se viniera para la zona de Oriente? Yo le puedo decir solo el Señor. Porque en aquel tiempo donde yo no estaba tomado, no, claro que estaba confiando en el Señor, pero no como lo estoy hoy. Pero yo podía decir, Roberto, mi amigo, está loco. Venirse los viernes, porque tiene que ir a ayudar a una congregación, tiene que ir, no. Hoy lo entiendo. Hoy lo entiendo. ¿Todo por qué? Por la palabra, hermanos. Por la palabra. Y sigue diciendo en el verso 4, permaneced en mí. ¿En quién, hermanos? En el Señor. Hay que permanecer siempre. Claramente lo dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Y el permanecer, hermano, no significa permanecer en un templo. Es permanecer en todas nuestras actitudes. Es como somos allá afuera. Aquí todos, Dios le bendiga, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y todos pues muy amigablemente nos saludamos. Pero ¿cómo actuamos después de ese portón para afuera? ¿Cómo somos dentro de nuestro hogar? Miren, muchos de nosotros somos hipócritas. Porque aquí somos una cosa y en el hogar somos otro. Allá maltratamos, allá hablamos mal. Ah, no, pero aquí hermanito, sierva, siervito, ¿verdad? Varón de Dios y todo eso. Pero el problema está cómo somos en el hogar, cómo tratamos a nuestras esposas, cómo tratamos a nuestros hijos. Esas son las luchas que vivimos, hermanos. Pero si permanecemos en el Señor, vamos cambiando. Yo no digo que es de la noche a la mañana, hermanos. ¿Cuánto nos costó aprender? ¿Cuánto estuvimos en el mundo? ¿Cuánto? Vivimos tantas cosas. ¿Y cómo es que de la noche a la mañana vamos a cambiar todo? No se puede. Tenemos que empezar a desaprender. Y eso es más difícil, porque ya lo tenemos acá. Es como aquel, ¿verdad? Que tuvo un vicio. Tomó. Y cada vez que ve las cervezas, yo me pongo a pensar, ¿verdad? Yo nunca tomé. Pero me pongo a pensar que cuando la ve, se ha de acordar, solo me pongo a pensar en decir, qué ricas han de ser heladitas, vea. Y de presto, claro, ese es un chispazo, ¿verdad? De presto, el Señor le cambia de parecer y mejor da la vuelta y deja de pensar en eso. Así es como todos los que hemos tenido algo que nos hace caer, hermanos.
Los hombres tal vez pueden ser las compulsiones. Ve a una señorita y la tiene que registrar en su mente, ¿verdad? Pero como ya es cristiano, ya lo hace de reojo. Porque en el mundo pasan y, ¿verdad? Y se hasta voltea, ¿verdad? Y nosotros no. Hay una lucha. No voy a ver, Señor, no quiero ver. Pero en veces caímos, le cuento. Nadie me apoya en eso, los hombres. A estos calladitos se quedaron mejor. ¿Por qué? Porque así es. Las hermanas también tienen sus cositas. Señor, solo una cartera más, solo un par de zapatos más, ese color no lo tengo. O esa blusa me hace falta. Solo es una, dice, ¿verdad? Mi esposa sí dice, no, es que solo está más. Me dice, pues sí, pero no sé de esta más de cuáles, ¿verdad? Porque la mujer así es. Ve algo y lo quiere. Los zapatos, esas son como sus debilidades. Pero créanme que si nosotros permanecemos en el Señor y Él en nosotros, le damos la autoridad, ¿para qué? Para que nos pode, para que pueda obrar en nosotros. Dice acá, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Hermanos, no es porque usted sea el gran cristiano o porque el pastor, ¿verdad? No, hermanos, uno solo no es nada. Tiene que estar Cristo. Por eso tenemos que estar tomados de Dios. Alejados de Él, no somos nada. Luchamos contra marea. Por eso aquí dice claramente, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid. ¿Qué pasa si de ese árbol usted corta esa rama? ¿Qué va a suceder? Dígame usted. Se seca. Puede haber estado cargada ya de frutas, pero si usted la corta, esos frutos se echan a perder, esas florcitas. El Señor te está diciendo, tú puedes creerte, porque mire cuál es el problema en la actualidad, tanto de la juventud como del mundo, que cree que empieza a superarse, los jóvenes se vuelven profesionales, y porque ya tienen un título, cree que ya no necesitan del Señor. Y dicen, esto a mí me ha costado, ¿verdad? No, Dios te permitió que terminaras la universidad. ¿Para qué? Para que des fruto. Pero como se creen autosuficientes, se alejan del Señor. Pastor, estoy terminando la U. Es que tengo que terminar el bachillerato, ahí me espera cuando lo termine. Como que a uno le están haciendo un daño. Si le parece, bueno, y si no, no, se están arruinando su vida. Porque cuando quieran retomar el camino va a ser demasiado tarde. ¿Ya? Por eso dice claramente que tenemos que permanecer en la vid. Dice el verso 5, asimismo dice, para terminar el 4, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Verso 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Aclara claramente cuál es nuestra posición, hermanos. Dice que Él es la vid, Él es el tronco, ¿verdad? Él es el árbol. Y dice aquí claramente, y vosotros son los pámpanos. Y le voy a aclarar algo más. Sepa que nosotros, los gentiles, porque no somos el pueblo de Dios, somos un injerto. Somos un injerto, significa que con mucho más cuidado tenemos que andar. No somos del árbol, no somos del árbol original, somos silvestres. Y ahí el Señor nos injertó. Amén. Y aún así nos creemos, ¿verdad?, la gran cosa. Tenemos que andar con más cuidado. ¿Por qué? Porque usted sabe que un injerto, si no se cuida, lo que se sucede es que el árbol lo rechaza. ¿Va a dar frutos? No, se cae y se pierde. Aquí claramente está diciendo, el Señor lo dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece. Entonces vuelvo nuevamente, el lema de la campaña de su iglesia es estar tomado del Señor. Hermanos, no podemos hacer nada apartados de Dios. Y aquí te lo aclara claramente que hay que permanecer en Él. Y yo
en Él, dice, lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. No nos creamos autosuficientes. No, es que yo eso me lo puedo, como dicen, eso es pan comido para mí. No se confíe. Pídele al Señor siempre ayuda para que lo respalde, porque Él nos va a dar la victoria. Dice el verso 6, el que en mí no permanece, oiga bien esto, será echado afuera como pámpano. Y dice algo más, y se secará, y lo recogen y los echan al fuego y arden. ¿Lo estoy diciendo yo? Lo dice la palabra. ¿Qué está diciendo? Que muy cristianito puedes decir que eres, pero si no estás en el Señor, perdóname, dice que lo van a cortar, se va a secar, porque mire, un pescado, un pez afuera del agua empieza a hieder. ¿O no es así? Porque de fuera del agua, ¿qué sucede? Se muere, ¿verdad? Y más tiempo ahí, empieza a oler mal. ¿Qué tiene que andar haciendo un cristiano en el mundo? Pregunto yo. ¿Qué tiene que hacer? Decía pastor, ¿verdad? Como está en la fiesta, quizás andan en las carrozas. ¿Qué tiene que andar haciendo un cristiano ahí? ¿Qué tiene que andar haciendo una muchacha, verdad? Siendo candidata, mostrándose al mundo, cuando tiene que apartarse para el Señor. Amén. ¿Se da cuenta? ¿Pero qué? Dice, serán cortados, se secará y luego serán echados al fuego y van a arder. Pero como todos lo vemos, ¿verdad? Así como quien dice, no, esos son cuentos de hadas. Perdóneme, la palabra se cumple. No sé qué estamos esperando. Tomados del Señor, las cosas cambian. Dice el verso 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Yo no sé si no ha notado, pero ¿por qué el Señor repite tanto lo mismo? ¿Cuántas veces está diciendo que permanezcamos en Él, hermano? Si usted lo cuenta, ya lleva varias veces. Y alguien dirá, si yo soy entendido, con la primera entiendo. Pero ¿y entonces por qué el Señor lo repite una y otra vez diciendo, si permanecéis en mí? ¿Sabe por qué? Porque sabe que somos burritos. Porque sabe que media cosita nos muestran y llevamos detrás. Porque le puedo decir algo. Y perdóneme, y con el permiso del pastor. Pero si hubiera dicho que iba a haber comida hoy, estuviera lleno. ¿Vea? Porque todos queremos cosas para el vientre y nos olvidamos de la parte espiritual, que es la que verdaderamente necesitamos. ¿Cómo vamos a ir adelante? ¿Por qué? Porque venimos con tradiciones. Y como yo soy de pueblo, mire, yo entiendo perfectamente esto. Soy de pueblo. Hacen la fiesta, ¿qué quieren estar todos? En la fiesta. Van a sacar la cosa de los fuegos artificiales, que van a sacar los famosos, no es cómo se llaman los que ocupan en las carrozas, ¿verdad? Que van delante de ellos, sí. Todo eso es lo que queremos andar viendo. Las ruedas que tienen que hacer por el santo tal, y ay, gracias al Señor ya salimos de eso, hermano. Pero muchos siguen con las tradiciones. Pastor, este día tengo que ir allá y le llego mañana. ¿Por qué? Por las tradiciones. No queremos romper. Y cuando Cristo dice permanecer es porque ya no pertenecemos allá, pertenecemos a Cristo. Y esa parte es la que a muchos nos cuesta entender. Bendito sea Dios que nosotros estamos acá, ¿verdad? Y dice claramente el verso 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Oiga bien, no es lo mismo el permanecer en un lugar, porque muchos, yo le puedo decir, el venir a la iglesia no basta. Ah, pastor, bueno, pero estoy aguantando este gran calor y me vine, entonces quiere decir que estoy en el Señor. No, porque aparte de eso, ¿qué debe de permanecer en nosotros? La palabra del Señor.
Si usted se da cuenta, Cristo cuando fue tentado, Él no vino y dijo, bueno, acá voy a contestar en base a mi sabiduría como hombre, porque Cristo era 100% hombre y 100% Dios. Y fue tentado y dice que no se halló pecado en Él. Pero Él contestó con la palabra. Amén. Cuando nosotros, hermanos, seamos tentados, no vamos a contestar, ¿verdad? Es que mire, yo eso ya lo manejo bien. Yo le voy a decir, y aquí están mis hermanos, me pongo a pensar, ¿verdad? Y digo, si alguno de ellos, ¿verdad? Lo mando, ¿verdad? A representación, ¿verdad? No voy a poder venir y voy a mandar al hermano Mauricio, ¿verdad? Que venga, pero en eso, ¿verdad? Se me perdió por ahí y de presto se encuentra una señorita, bueno, como nadie lo conoce, ¿verdad? Venga, se pasa adelante, ¿verdad? Yo le voy a decir algo. Sí, yo no estoy hablando que él tenga esas tentaciones, perdón, yo lo estoy poniendo un ejemplo, que muchas veces cuando nos sentimos fuertes, ¿verdad? Yo puedo manejar eso, puedo controlar eso. Mire, la carne es débil, pero esa no es la excusa, esa no es la excusa para decir voy a pecar. Esa es para decir aquí voy a huir. Amén. Por aquí salgo corriendo más fácil, porque conocemos nuestra debilidad. Entonces, si alguien sabe de que tiene una debilidad, si es en el caso de las mujeres, si es la bebida, lo que hay que hacer es salir. Pero muchos dicen, no, yo eso ya lo controlo bien fácil. Tenga cuidado, porque la palabra dice claramente, si permanecéis en mí y mis palabras, oiga bien, y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cómo vamos a poder luchar con eso? Con la palabra. Y la palabra te dice, huye. ¿O no dice eso, hermano? Huye de las tentaciones. Yo no voy a querérmela llevar de valiente. Es mejor que digan, aquí corrió que ahí quedó. Amén. Dice acá. Y si mis palabras, dice acá, permanecen en vosotros, y esta parte me gusta, pedid todo lo que queráis os será hecho. Y alguien dirá, mire, ¿y por qué eso no lo puso al inicio? Sino que tiene que decir permanecer en mí, que permanezcan las palabras también de Él en mí. ¿Sabe por qué? Porque ese es el premio, esa es la recompensa. Cuando nosotros estamos ligados, cuando nosotros tenemos una relación con el Señor, hermanos, es más fácil venir y decir, papito, ¿me das? Amén. El cipote de cuadriculado es mi hijo. Es el único hijo varón que tengo. De ahí tengo otras 3 hijas que son señoritas y una más pequeña que las conocieron la vez pasada. Y yo con Ariel, como padre, es así. Si él se porta bien, yo le puedo decir, está bien, aquí está. Pero él sabe perfectamente, si no se ha portado bien, no es fácil decir, papi, dame tal cosa. ¿Por qué? Porque le voy a decir no. Amén. Pero si él es obediente, si él hace las cosas como se le han dicho, él va a poder pedir. ¿Y qué cree que va a recibir? Lo que está pidiendo. Y él lo sabe perfectamente. Así, si yo como padre terrenal lo hago con mi hijo, entonces el Señor lo hace con nosotros. Dice, si tú permaneces en mí, mis palabras permanecen en ti, entonces ¿sabes qué? Pide lo que quieras. Pide lo que quieres. El Señor está pidiendo que llevemos fruto, imagínense. Y la recompensa de llevar fruto es que también nosotros podemos pedir lo que queramos. Y allí es donde no entendemos, y la palabra también dice claramente, buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias, y las demás cosas os serán añadidas. ¿Se da cuenta? Pero, ahí van los peros, ¿verdad? Creemos que todo es así por arte de magia y yo quiero que ya mis problemas financieros desaparezcan. Veníamos hablando de eso con el hermano Mauricio, ¿verdad? Que nos engañaron. Que viniendo al evangelio, ¿verdad? Cuando te hablaron de la prosperidad, tus préstamos iban a estar cancelados. No, el Señor te enseña a tener paciencia. Y tú sigues pagando. Pero ¿sabes qué? En tu casa no falta nada. Hay provisión.
Va saliendo. Pero ¿qué está sucediendo tras eso? Está siendo enseñados. ¿A qué? Primero, a no volverte a meter en deudas. Porque le voy a decir algo. Nos cancelan una deuda y el siguiente día andamos buscando cómo endeudarlos otra vez. Es como aquel, ¿verdad?, que le aumentan 10 pesos de su salario y llega: mi amor, nos aumentaron 10 pesos. ¡Qué bendición!, ¿verdad? ¡Qué bueno! ¿Qué hacemos? Y dicen: bueno, como Dios nos ha mandado bendición, vamos a ir a sacar la refri. Pero el problema está esto, que la cuota de la refri son $20. Y no bastando, se compró, aparte de la refri, se compró la lavadora y un juego de comedor. Y se hicieron $100 en todo. ¿Cuánto le habían aumentado? $10. Y aumentó en deudas 90. ¿Es bendición esa? Era bendición por los $10 si Dios le hubiera podido multiplicar. Pero por no saber manejar las bendiciones del Señor, se endeuda nuevamente. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Él dice que nosotros tenemos que aprender, o mejor dicho, a vivir un cristianismo donde vamos a comprar sin dinero, ¿verdad? Y sin precio. ¿Y qué es eso, hermano? Que el Señor nos manda la bendición. Yo he llegado a lugares donde el Señor da gracia. ¿Qué tal? ¿Cuánto debo? Nada. De veras, nada. Sí, nada. ¿Por qué? Porque el Señor ha dicho que uno va a ir a comprar sin dinero y sin precio. Y eso es lo que dice acá: pedid todo lo que queráis y será, ¿qué dice? Hecho, hermanos, y será hecho. Sigue diciendo el verso 8: en esto os glorifica mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces quiere decir que un fin principal que el Señor busca en cada uno de nosotros no es que llevemos solo fruto, es que ese es como la misión. Es decir, eso es parte de, es por lo que el Señor se siente gozoso que cada uno de nosotros esté llevando fruto. Hermano, ¿qué es llevar fruto? Es que digan: mire, qué buen cristiano. Amén. Mire qué bondadoso es. Una de las cosas que yo enseño a la iglesia es aprender a dar. El poder sembrar, el poder decir: hermano, aquí le traigo. El poder dar sin esperar a cambio nada de esas personas. Porque quien recompensa es mi Padre. El Señor quiere que llevemos fruto. Pero el fin principal, ¿sabe qué es? Que seamos discípulos. ¿Se da cuenta que una cosa lleva a la otra? Porque no es lo mismo dar frutos, es ser discípulo. ¿Y qué es ser discípulo, mis amados? Es el ser seguidor de Cristo y aprender de lo que Él enseñó, que vivamos conforme Él nos ha mostrado. Y Él dice en su palabra: ser santos, porque yo soy santo. Ay, ya las cosas se van poniendo difíciles. Porque yo no quiero que me quiten la bailadita, pastor. Ay, ya con eso no se meta conmigo. Está bien, yo voy a su culto, pero eso que me diga que no puedo ir al baile del pueblo. No, hombre. ¿Y qué tiene de mal una bailadita si va a ser santa? ¿Sabe por qué? Porque no es para el Señor. No es para el Señor. Pero no vaya a ser que el pastor le diga: dance, hermano, dance, gózase en el Señor. Ahí estamos como que somos palos, vea. Qué bayunco. Ahí está saltando y danzando. Pero cuando anda en la disco, anda en la fiesta, ahí sí se mueve. ¿Se da cuenta? Es para el Señor. Pero no queremos ser discípulos, solo queremos ser hermanos. ¿Sabe qué queremos ser? Solo queremos andar detrás, como aquel discípulo que salió huyendo nada más. ¿Sabe por qué? Porque no era un verdadero discípulo. Verso 9: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Hermanos, mire, ¿cómo nos ha amado el Padre? Nos ha amado imperfectos, malos, con tantos defectos. Bueno, los que estamos casados, y le aseguro que nuestras esposas
Ya cuando viven con uno dice, ay, ¿en qué me metí, verdad? Y como también nosotros también decimos, ¿por qué me metí en esto, verdad? ¿Por qué? Porque cuando uno tiene más intimidad, cuando se va conociendo más, se va conociendo los defectos. ¿O no es así? Yo le aseguro que muchos hubieran así, en una relación, si hubiera sabido que esto lo iba a vivir, mejor estuviera solo o sola. Amén. Pero como dicen, ya estamos en el macho, hay que jinetearlo, no hay para dónde. La diferencia es que nuestro Señor nos conoció tal como éramos y aún así no le importó. No le importó, hermanos. ¿Por qué? Porque nos amó. Porque nos amó, aquí lo dice la palabra. Y entonces dice claramente en el verso 10, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mí. Hermanos, entonces quiere decir que la palabra se tiene que cumplir en nosotros. Yo no puedo separar dos cosas, porque muchos dicen que nosotros ya no tenemos que cumplir la ley, y en efecto tienen razón, porque no somos judíos. Y la palabra dice que Cristo vino a pagar todo el precio por nuestros pecados. Y hoy somos salvos por gracia. Amén. Pero Él dijo que dejó una ley. Que nos amáramos unos a otros. Ahí se enmarca toda la ley. Y no la estamos cumpliendo. ¿Por qué no la estamos cumpliendo? Porque vemos mal al fulano, vemos mal a la sotana, la vecina la vemos mal porque es que ella es muy pleitista, que es muy chambrosa, porque ella no comparte lo mismo que yo, que... Amén. No estamos amando. Y la palabra aquí lo está diciendo. Claramente, si guardares mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Se ha puesto a pensar qué hubiera sucedido si nuestro Señor Jesucristo no hubiera seguido lo que se le había encomendado? Estuviéramos perdidos, hermano. Pero Él fue obediente. Pero nosotros sí queremos una salida, ¿verdad? Verso 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté completo y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento. ¿Lo dice ahí, hermanos? Amén. ¿Cuál es el mandamiento? Que os amemos unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ay, ahí la cosa se complica. Porque le voy a decir algo. Jesucristo dio la vida por nosotros sabiendo que éramos malos. Usted lo sabe. ¿Qué pasaría si le dicen a usted, mira, quiero que vayas a dar la vida por aquel muchacho que es asesino, violador, ¿verdad? El violador del pueblo es malo. ¿Fuera usted a dar la vida por él? Yo le voy a decir, no. Si al caso, como padres, damos la vida por nuestros hijos, es bastante. Pero de que va a ser por una persona desconocida. Estoy hablando de una persona desconocida, y no digamos amigos. Si para ir a donar sangre, ¿verdad? Cuando le dicen, mira, ¿crees que vas a donar? Ay, no sé, es que dicen que engorda. Si ya está gordito, ¿y para qué? ¿Se da cuenta? Y Dios claramente está diciendo que el mandamiento que Él pone es que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por un amigo. Ahí ya las cosas se complican. Y muchos decimos, no, claramente no, mire, si ya Cristo fue el que se sacrificó, ¿y a nosotros para qué? Y entonces, ¿dónde cumplimos la palabra? Vaya, ok, mire, hermano. Entonces no es que vamos a dar nuestra vida por alguien, pero está haciendo lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo? Preocuparse por las necesidades del otro. Sabiendo que está pasando dificultades, no somos quien de decirle, mira, aquí te traigo una libra de frijoles, aquí te traigo una libra de arroz, aquí te traigo una libra de azúcar. Hay que ver cómo arregla su problema.
Y ahí hasta nos volvemos bien a juzgar, ¿verdad? Saber en qué anda ese hermanito que todo le esté yendo mal. Amén. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Si lo único que tenemos que hacer es, como es nuestro amigo, nosotros hagamos algo por él. ¿Sabe? Hace muchos años yo me quedé sin trabajo. Yo conocí al pastor Roberto porque trabajamos juntos hace varios años en el Banco Ucatlán. Iniciamos como compañeros, estábamos al mismo nivel. Luego a él lo ascendieron por tener ya muchos años en ese banco. Lo ascendieron y él era mi jefe. Y mire, yo no le voy a decir, a veces le volvía la vida un poquito complicada, porque como éramos amigos y de presto lo ascendían y yo no le hacía caso. No le hacía caso. Me había puesto un poco rebelde. Pero él siempre seguimos siendo amigos, siempre. Al cabo de un tiempo me despiden, sin qué ni para qué. Claro, yo ya conocí a Cristo, como le digo, ya le habíamos encaminado a Roberto a que conociera al Señor. Y él me llama y recuerdo que me dice, yo andaba haciendo un trámite en la universidad y me llama y me dice, Will, vente ligero, aquí te necesitamos en el banco, ¿verdad? Y lo sentí así, ¿verdad? Y yo le digo, ¿pasa algo? ¿Que te vengas? Me dijo, no, pero pasa algo. Entonces le digo así, no sé, vea que me han despedido. Y se pone a llorar, ¿verdad? Y yo le digo, no, tranquilo, Dios sabe y Él tiene el control de todo. ¿Amén? Él tiene el control de todo. No te estoy diciendo, me dije que te han despedido. Me dice nuevamente, sí, ya me lo dijiste, te escuché claramente, pero yo tengo confianza en mi Dios. Él sabe por qué ha permitido eso. Llegué al banco, todo estaba tranquilo y mi parte y todos se quedaban viendo, puchica, despidieron a este. Pasó, me despidieron, me fui para la casa. Yo le dije al Señor, Señor, tú sabes, no voy a buscar trabajo. En 15 días voy a permanecer en la casa con mi familia. Y aparte de eso, sin un 5 porque la indemnización lo ocuparon para cancelar un préstamo que tenía ahí. Y entonces me dicen, mire, no le vamos a dar nada. Es más, todavía queda debiendo como 45 colones. Pero se los vamos a cancelar, se los vamos a perdonar. Qué ganga, ¿verdad? Me mandaron a la casa sin un 5. Roberto conocía mi situación. Yo le puedo decir, como amigo, me dio un ejemplo. Porque al siguiente día se aparece con bolsas del supermercado y me dice, aquí te traigo. Mire, créame, ese ejemplo se lo he dicho a mi congregación muchas veces. Porque de eso nace una amistad que tenemos años. Y a pesar de la distancia, que no nos hablemos, siempre para mí hay una fidelidad como amigo. Porque el problema no es que él me llevó un súper. El problema es que yo sabía la situación de él. Y él también estaba con dificultades. Pero no le importó compartir eso y llevó súper a mi casa. Y me dijo, donde come uno, comen dos. ¿Se da cuenta? Eso es lo que la palabra nos está diciendo. El dar la vida por el otro, el poder demostrarle el amor de Cristo en nosotros, que podemos compartir algo, hermanos. Pero no, ¿verdad? Somos tan egoístas. Y en vez de saber qué sucede, se nos arruinan las cosas. De tanto que las cuidamos, de tanto que no quisimos compartir con alguien, se nos termina arruinando. Amén. Ya casi termino, ¿no? Dice el verso 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces quiere decir, hermanos, que vamos subiendo de nivel. Porque si el Señor primero nos manda que seamos pámpanos, que permanezcamos a Él, después nos pide que seamos discípulos,
que estamos aprendiendo de Él, llevando la palabra. Cuando ya nosotros estamos llevando la palabra, nos permite pedir lo que queramos, también nos exige que amemos a los demás. Amén. Y después nos dice, ustedes van a ser hoy mis amigos. Yo le voy a decir algo y me perdona, pero ¿sabe? Un amigo no es cualquier persona. Se cuentan con las manos. Amén. Yo le puedo decir, cuando yo necesito algo, yo sé quién le voy a hablar. Porque algo otros que dicen ser amigos de uno, cuando uno les llama, nunca están. ¿Y sabe qué sucede con los amigos? Están sin que uno siquiera se los pida. Amén. Y Dios está diciendo aquí claramente, te dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, si no estamos haciendo lo que el Señor nos mande, ¿cómo nos vamos a considerar amigos de Él? Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Sabe por qué sucede todo esto? Por estar tomados del Señor, por tomados de las manos. Y el llegar y tener 14 años como iglesia, hermanos, no ha sido en base a un esfuerzo humano. Ha sido porque este hombre se ha esforzado a estar tomado de las manos del Señor, predicando la palabra de Dios. Los exhorto nuevamente a permanecer en el Señor, porque el Señor es el que hace en nosotros grandes cosas y grandes maravillas para que llevemos fruto, y no poquito fruto, mucho fruto, mucho fruto. ¿Cuánto fruto queremos dar? Un día de estos fui con mi padre y fuimos al terreno que él tiene, y tenía años de no ir al campo. A pesar de que soy del pueblo, pero ya ir al campo, tenía años, muchos años de no ir al campo, donde mi papá tiene sus cultivos. Tiene un poquito de caña de azúcar y al contorno pone maíz. En el tiempo de invierno siembra maíz para poder tener elotes, ¿verdad? Hacer los tamalitos y el atol. Y me dice, mira, ¿crees que vamos a traer? Y yo le dije, sí, vamos, ahí, llevemos el picat. Y recordaba primero lo duro que era el campo, porque también me tocó hacer todo lo del campo. Todo lo que hacía en el campo, o sea, sembrar, abonar, desherbar, doblar, desgranar. Cosas difíciles, digo porque no es fácil. Por el ajuate y todas esas cosas que ni me quiero acordar. Pero Dios me llevó a esa enseñanza, pero lo que yo veía es esto, ¿verdad? Porque mi papá decía algo, qué bonitas están las mazorcas, los elotes. Y me puse a pensar, ¿verdad? De una semilla, ¿cuántas dieron? ¿Ya? ¿Cuántas dieron? Hermanos, ¿cómo se sentirá el Señor? Porque mi papá me decía, se sentía como bien orgulloso, ¿verdad? Hablando de su cosecha, ¿verdad? Porque por él íbamos a comer atolitos, tamalitos de elote. Amén. ¿Cómo se sentirá nuestro Padre de los frutos que estemos dando? Yo quisiera que se sienta orgulloso por lo que estoy haciendo. ¿Cómo se sentirá Él de usted? Piénselo. Piénselo. Para así seguir cumpliendo muchos años tomado de las manos del Señor. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Gloria a Dios. Gracias, mi Dios eterno. Gracias, Padre Celestial, por este privilegio inmerecido. Pero gracias porque tú lo tuviste a bien, Señor, de traernos, Señor, con bien hasta este lugar, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda, mi Dios, tocar esos corazones
pero el deseo grande es que pueda dar fruto, Señor. Bendigo, Señor, a esta congregación. Bendigo a mi amigo y pastor Roberto, Señor. Sea usted, Padre, escuchando a sus peticiones, a sus anhelos, a sus deseos y sobre todo a las peticiones que tiene por sus ovejas, Señor. Respáldalo en todo, mi Dios. Bendícelo, Señor, en su salud, en su familia. Y gracias te doy, mi Dios, por permitirme tener un amigo como el Señor. Gracias, porque ha sido un privilegio, Señor, el poder estar a lo largo de los años luchando y perseverando. Y sé, mi Dios, que tú le vas a dar más victorias en este lugar, Señor. Y los propósitos que Él ha tenido para con este lugar, Señor, se puedan cumplir. Sí.